El segundo módulo de este espacio académico es el principio de complementariedad y el control de convencionalidad. ¿Qué significa el principio de complementariedad? Significa que el Estado es el primero obligado a investigar, a prevenir y a sancionar cuando hay violaciones de los derechos humanos. El Estado debe ofrecer los recursos judiciales que sean indispensables para que esto se logre. Si no hay esos recursos, o si esos recursos no son efectivos, o si esos recursos tardan más allá del tiempo razonable, entonces podrían entrar a funcionar los sistemas internacionales. Los sistemas internacionales que se aplican en Colombia son dos. El sistema interamericano, que es el sistema establecido por la OEA, cuyo nacimiento fue en Bogotá en el año de 1948, cuando se constituyó la OEA, Organización de Estados Americanos, y se aprobó el primer instrumento internacional que recopilaba derechos después de la Segunda Guerra Mundial, que es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En el año 69 se adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el tratado fundamental, central de este sistema. También está el sistema universal, que es el sistema que se deriva de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas hoy en día hay 193 Estados miembros y prácticamente la totalidad de Estados hacen parte de las Naciones Unidas. Por eso se habla del sistema universal. Allí hay mecanismos de los tratados que dependen de si el Estado es parte o no en ese tratado y mecanismos, lo que se llaman los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, que son los relatores y grupos de trabajo, más el examen periódico universal. Esos dos sistemas se aplican en Colombia. Hay dos sistemas regionales adicionales. El sistema europeo de protección de los derechos humanos, que fue adoptado en la Conferencia de Roma del año de 1950, y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que fue adoptada el 27 de junio de 1981. El principio de complementariedad, ¿cómo se concreta? En el sentido de que para poder recurrir a los sistemas internacionales es necesario agotar los recursos internos, es decir, todas las posibilidades que ofrezca el Estado para superar la violación y para garantizar la reparación. Si no hay, como lo dije hace un momento, o no funciona adecuadamente o no es efectivo para reparar y para restablecer la situación, entonces se puede acudir al sistema internacional, bien sea al sistema interamericano o al sistema de tratados de las Naciones Unidas. El control de convencionalidad, que es el otro aspecto que se examina en este módulo del espacio académico, ¿qué significa? Significa que todos los estados que son parte en la Convención Americana y en los instrumentos del sistema interamericano y en los instrumentos internacionales del sistema ONU deben adecuar su legislación y su práctica a las prescripciones del tratado. De tal manera que si hay una norma que contradice lo que establece una norma internacional, el Estado está obligado a reformarla. Este control de convencionalidad se basa en un principio general de derecho internacional que es el Pacta Sunt Servanda, que quiere decir que todos los pactos hay que cumplirlos de buena fe y que no se puede oponer el derecho nacional para el cumplimiento de estos pactos. El profesor Hans Kelsen, el jurista austriaco, señalaba que el Pacta Sunt Servanda es la condición necesaria, el fundamento para que exista el derecho internacional. La Corte Interamericana ha señalado que el control de convencionalidad tiene dos aspectos. Por un lado, el aspecto de adecuar las normas a lo que diga el tratado, la convención o cualquier otro tratado del sistema interamericano. Y dos, la interpretación con autoridad que hace la Corte Interamericana. La Corte Interamericana hace sentencias en casos contenciosos que son obligatorias y que no admiten apelación, tal como lo dispone la Convención Americana, y opiniones consultivas.
Las opiniones consultivas son obligatorias, se habla en el sentido en que establezcan consecuencias específicas sobre la aplicación de unos derechos o la interpretación de unos derechos. En general, no son obligatorias per se. Y las decisiones, las recomendaciones de la Comisión Interamericana, aunque se llamen recomendaciones, son obligatorias en virtud de que los estados han aceptado la competencia de la Comisión Interamericana para conocer de casos al hacerse parte de la Convención Americana. De manera que con esta parte se cierra el tema de cómo establecer la responsabilidad internacional del Estado en los sistemas internacionales. Para cerrar el módulo 2, les haría dos reflexiones o dos preguntas que me parecen centrales. El control de convencionalidad en Colombia, ¿a qué aspectos en este momento pueden referirse? Piensen ustedes en los derechos políticos, piensen ustedes en el derecho de reunión que implica la posibilidad de la protesta social. ¿Cómo se ejercería allí el control de convencionalidad? Y dos, ¿cómo serían las garantías de no repetición en esta materia? ¿Qué garantías podrían darse? Porque hay que decirlo claramente, las garantías de repetición no son simples promesas, sino que tienen que ser acciones efectivas que aseguren que eso no va a volver a pasar.